Hermanos, Dios los bendiga una vez más. Busquemos en nuestra Biblia, en el ejemplar que ustedes tienen ahí en sus manos, la segunda carta de Juan, capítulo 2. Perdón, primera de Juan, hermanos. Primera de Juan 2, verso 15. Dice la palabra de Dios así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Lean el 17, hermanos, ¿qué dice? Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, los jóvenes muchas veces no entienden los consejos de los padres. No entienden el consejo del Padre, los jóvenes. ¿Están de acuerdo? Muchas veces no lo entienden. Los adultos muchas veces tampoco entienden los consejos del Padre, ¿verdad, hermanos? Aún los más adultos tampoco entienden. Los líderes muchas veces tampoco entienden. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué no hay algún entendimiento? ¿Por qué hay una inclinación a sencillamente desobedecer a lo que nuestro Padre Celestial nos dice? Hermanos, pues las razones son las que vemos aquí en la primera carta de Juan. En este mismo capítulo, Dios nos dice que no debemos tener ese amor hacia el mundo. Nos dice que debemos de tener cuidado, porque las cosas que están en este mundo van haciendo que nuestro entendimiento, ese entendimiento en cuanto a las cosas de Dios, se vaya empobreciendo, se vaya envejeciendo. Cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador personal, decimos, está en su primer amor y está abierto a todas las enseñanzas bíblicas, a las predicaciones, está abierto a todas las exhortaciones en las cuales él pueda decir, sí, aquí estoy mal, y mi Padre Celestial me dice, corrígete, corrige estas cosas. Así como el apóstol Santiago nos dice que la palabra de Dios es como un espejo, y en ese espejo podemos ver nuestras imperfecciones, podemos también ver los aciertos, pero hay más imperfecciones, y es ahí donde Dios quiere pulir a cada uno de sus hijos. Pero cuando se está en su primer amor, estamos prestos para decirle al Señor, haz con tu siervo, con tu sierva lo que tú quieres hacer. Pero va pasando el tiempo y ese entendimiento se va perdiendo. Ya no hay el entendimiento como al inicio, hermanos. Y la pregunta es ¿por qué? Porque muy posiblemente nos estamos desviando de los principales propósitos de Dios para nuestra vida, para nosotros. Y nos dice que este peligro es latente de amar al mundo, de amar las cosas que en este mundo están. A pesar de las advertencias, cuando nos dice que si alguno tiene amor a este mundo, el amor del Padre no está en él. Aunado a esto, la visión se va opacando poco a poco. Nuestra visión espiritualmente hablando. ¿Te ha pasado, yo te pregunto en esta noche, ¿te ha pasado que en algún momento las cosas de Dios ya no forman una prioridad para ti? ¿Te ha pasado? Puedes contestarte ahí mismo, porque al fin de cuentas la respuesta Dios la sabe. Entre nosotros fácilmente nos podemos presentar de una forma, de otra forma, pero delante de Dios, hermanos, estamos totalmente desnudos, y Él nos ve a detalle.
Pero es tiempo de que podamos nosotros corregir esas cosas que están afectando cada día nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. Porque nuestro Dios es el Dios de las oportunidades, hermanos. Dios no es como nosotros que juzgamos, prejuzgamos y aplastamos. Dios no es así. Pero nos está advirtiendo constantemente. Y nos dice, hermanos, que todo lo que hay en el mundo, haciendo un énfasis a lo negativo, por supuesto. Porque cuando dice que todo lo que hay en el mundo y lo que no le agrada a Él, vienen precisamente de los deseos de la carne. A la verdad dice la Escritura que el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Y el entendimiento se va embotando, se va añejando poco a poco en cuanto a las cosas del Señor. Los deseos de los ojos, hermanos. Qué importante es conservar esa vista que agrade al Señor. El Señor Jesucristo una ocasión dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y tenemos que tener mucho cuidado. Los deseos de los ojos y lo que el enemigo ofrece constantemente para que las personas puedan jactarse de lo que tienen o lo que no tienen, o lo que son o lo que no son, porque lo único que quieren es la vanagloria de la vida. Todo esto te daré, le dijo el enemigo, si postrado me adorares. Y muchas personas buscan los reconocimientos, los aplausos, el crédito. Sin embargo, hermanos, esto es muy peligroso, porque todo esto no proviene del Padre, sino proviene del mismísimo mundo, desde el mismísimo mundo que está regido por el príncipe de este mismo mundo, de Satanás, hermano. Y es por eso que no entendemos. ¿Cuántas veces hemos recibido predicaciones preciosas, enseñanzas preciosas, y en lugar de dar esas evidencias que glorifiquen al Señor, porque el asunto es con el Señor, tal pareciera que se ha formado una especie de caparazón en nosotros, y la palabra, que es viva y es eficaz y que tiene poder, por un corazón duro y por esa insensibilidad la vamos haciendo a un lado. Y saben, hermanos, que los más perjudicados al hacer esto somos nosotros mismos. Pero Dios nos da oportunidades. Hermanos, hemos pasado este año difícil, un año en donde nos hemos dado cuenta de cómo las cosas están cambiando para mal, muchas. Pero Dios ha sido fiel hasta ahorita, con su pueblo, con sus hijos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, les quiero hablar de cómo renovar nuestro entendimiento. Y en esa partecita yo me incluyo, porque ningún líder está exento de que también poco a poco su entendimiento se vaya añejando, porque el mundo influye de una manera poderosa en cada una de las personas, de tal manera que empieza a quitar su atención de lo más importante. Hace un momento estaba platicando con un familiar y le decía: mira, sabes que todo lo que tenemos, los recursos que tenemos, ¿de dónde vienen, hermanos? Son de Él. Las fuerzas que tenemos son de Él. Por la gracia del Señor tenemos salud, gracias a Dios. Así es de que, hermanos, si a alguien le debemos es al Señor. Pero ¿por qué no lo entendemos? Quiero ejemplificar una vez más este asunto, llevándolos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 1, que es el mismo contexto del por qué nuestro entendimiento se va añejando y no entendemos. Romanos capítulo 1 dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios, y en el contexto hablamos de ese peso que cae sobre cada ser humano por causa del pecado. Hermanos, si lo que hay en cada uno de nosotros precisamente es esto, el pecado, dice el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí,
Y tal parece que se nos olvida que aunque tenemos a Cristo morando en nuestro corazón, todavía tenemos esa naturaleza adámica, esa naturaleza pecaminosa, y que lamentablemente en lugar de alimentarnos más en lo espiritual, nos estamos alimentando más del mundo, de lo que nos ofrece el mundo. Pero recuerden que el mundo pasa y sus deseos, pero el que le hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Lean el 20, hermanos, para que participen. Yo creo en un Dios todopoderoso, hermanos. Su eterno poder y deidad. Él es nuestro Dios. Y Él nos habla por medio de su palabra, por medio de su espíritu y por medio de la misma creación. De tal manera que no podemos negar el gran poder de nuestro Señor Jesucristo. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, hablando del hombre y el pecado, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, note usted, fue entenebrecido. Tal vez este pasaje pudiéramos aplicarlo claramente a aquellas personas que son inconversas, que no tienen a Cristo y algunos detalles más. Pero quiero decirle, hermanos, que nosotros también corremos este peligro de que si nos alejamos del Señor, nuestro corazón se va llenando de oscuridad también, poco a poco. No perdemos la salvación, amén, porque la salvación es segura en Cristo Jesús, pero sí hay un alejamiento y nos vamos metiendo a ese campo tenebroso en donde ya no podemos ver más allá, hermanos, donde los problemas que estamos viviendo se hacen cada vez más latentes y no encontramos la salida. Nos estamos olvidando de que tenemos un Dios todopoderoso que está ahí con los brazos abiertos para decirnos que sencillamente lo reconozcas. Hermanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y aquí pudiéramos enmarcar estas preguntas. ¿Tú conoces a Dios? ¿Conoces a Dios, hermano? Jesucristo es Dios. Y la pregunta que sigue: ¿glorificas a Dios? ¿Glorificamos a Dios? Y te fijas que ahí nos vamos pensando un poquito y nos damos cuenta de que muchas veces con nuestras acciones lo negamos, como Pedro. Muchas veces con nuestras acciones decimos totalmente lo opuesto a los principios bíblicos, con nuestras acciones, hermanos. Y la otra pregunta: ¿tú le das gracias al Señor? ¿Tú le das gracias al Señor por lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? En primer lugar, tienes la salvación y la vida eterna, hermano. En segundo lugar, sin duda, tienes sustento y tienes abrigo. Y Dios te ha bendecido con una familia, con una esposa, con un esposo. Te ha bendecido el Señor también con una iglesia local. Te ha bendecido de muchas formas. Y la pregunta: ¿le damos gracias al Señor? Cantamos muy a menudo aquel coro: demos gracias al Señor, demos gracias. Pero en verdad nuestro corazón no es un corazón agradecido. De ahí que entonces podamos tomar algunas decisiones. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron entonces la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, reptiles. Y sucesivamente, hermanos, sabemos que Dios es un Dios santo, 3 veces santo, y es un fuego consumidor. La Biblia dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios
vivo, porque Dios es amor. Amén. Dice la Biblia que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él, sí, pero Él nos amó a nosotros primero. Y las personas nada más quieren eso, escuchar lo que Dios es, amor, y sí lo es, pero Dios es justicia. Cuando los hombres se apartaban de Él, hermanos, porque Dios les daba a manos llenas, los bendecía. Desde el Génesis les dijo a Adán y a Eva, los bendijo Dios, dice así la palabra, y les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread sobre los peces del mar. Y pudieron palpar las bendiciones de Dios. Pero llegó el momento de la decadencia, y fue que de esa forma afectó a toda la humanidad. Hermanos, Dios emitió sus juicios. Dios maldijo la tierra y otras cosas más hasta la fecha por causa del pecado. Después, hermanos, nos hemos dado cuenta en la Escritura cuando los hombres quisieron edificar una torre cuya cúspide llegase al cielo por razón de querer ser más que Dios, y Dios confundió ahí sus lenguas. Posteriormente, el pecado en los días de Noé iba en aumento, hermanos. Iba en aumento, y Dios es paciente, Dios es misericordioso, gracias a Él, hermanos. Lento para la ira y grande en misericordia. Y nada más por pura misericordia, hermanos, no hemos sido consumidos. Merecemos que Dios nos dé una disciplina por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia. Merecemos un castigo de parte de Dios, pero ¿sabe qué? Él no lo hace porque nos tiene misericordia. Nos tiene misericordia. Pero llega un punto, hermanos, como en los días de Noé, que su maldad llegó hasta lo alto, y dijo Dios: voy a raer a toda la humanidad. Solamente Noé, su esposa, Sem, Cam, Jafet y sus respectivas esposas entraron en esa arca, y todo lo demás fue anegado. Platicaba con un hermano que trabajaba en las grutas de García, y coincidíamos en cómo en las partes más altas de las grutas se puede ver incrustaciones de conchas de mar, de fósiles marinos. ¿Qué estaban haciendo ahí? Pues sencillamente el diluvio fue universal. El monte Everest es el más alto del mundo, y todavía 6 metros arriba fue anegado. Hermanos, es nuestro Dios, y borró a todos de la faz de la tierra, y nuevamente empezó una oportunidad más, y les dijo las mismas palabras: fructificaos, llenad la tierra y sojuzgarla, multiplíquense. Pero en ese asunto está: glorifiquen a Dios primeramente. Sodoma y Gomorra, hermanos, igualmente. Entonces Dios es paciente, pero llega un punto en que Dios va a emitir sus juicios, y no estamos muy lejos de los juicios del Señor, hermanos. Estamos viviendo, quiero decirles, los últimos tiempos. Yo lo veo así. La venida del Señor es más latente, pero algunos no lo ven así, porque la corriente de este mundo los está atrapando, los está captando, hermanos, y estamos perdiendo la visión espiritual. Nuestro entendimiento se va embotando por estas causas. Aquí en Romanos capítulo 1 dice que Dios los entregó, en el contexto de lo que ellos estaban haciendo, los entregó a pasiones vergonzosas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Versículo 28, me brinco hasta ahí. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, miren, hermanos, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, para ellos Dios no era importante de ninguna forma. No tomaban en cuenta los consejos de Dios. Tal vez se volvieron religiosos, pero Dios estaba a distancia. Dios los entregó a una mente, ¿cómo, hermanos? Una mente reprobada para hacer cosas que evidentemente no convienen. Y nos da esta lista, estando atestados, o sea, llenitos, rebosando de toda injusticia, de toda fornicación, de toda perversidad, de toda avaricia, de toda maldad. ¿Llenos de qué?
de envidia, llenos de homicidios, llenos de contienda, llenos de engaños y malignidades, además llenos de murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, y luego dice desobedientes a los padres. La lista sigue, hermanos: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, y luego dice ahí, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, ¿cómo podemos nosotros renovar nuestro entendimiento, ya que se ha embotado? Vean el capítulo 12 de la misma carta, y ahí tenemos el consejo de Dios. Es la única forma, hermanos, no hay otra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ya vemos vivo, ya vemos santo, ya vemos agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y empieza a darnos las instrucciones. Número 1, no seas conformista, no te metas al molde, no os conforméis a este siglo. No le creas a la mentira, crea la verdad, y Cristo es la verdad, su palabra es verdad. Cada vez, hermanos, que si Dios nos da la oportunidad de pasar este año, van a venir cosas más difíciles. Sí, la tecnología va a aumentar, porque Dios ya lo ha dicho en su palabra. Van a suceder cosas difíciles. La maldad irá en aumento. Mi pregunta es, si Dios te da la oportunidad y me da la oportunidad de brincar al otro año, ¿cuál es la actitud? ¿Con qué convicciones vas a enfrentar lo que viene? ¿Con qué convicciones? ¿Con qué carácter? ¿Con qué visión? Hermanos, no os conforméis a este siglo. Y luego dice aquí, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que Dios nos dice aquí en su palabra, que una vez que no nos conformemos, que no nos metamos al molde de este mundo, nos dice que debe haber una transformación, algo diferente. Y el conducto precisamente de esa transformación es que nuestros pensamientos, nuestro entendimiento sea renovado. Aquellas cosas que se han envejecido por causa de un distanciamiento espiritual, podamos acercarnos al trono de la gracia y entonces empezar esa renovación. Nuestro entendimiento se vaya haciendo nuevo. ¿Acaso no dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo? ¿Qué más, hermanos? ¿Y sabes que estar en Cristo es considerarnos crucificados con Él? El apóstol Pablo lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y sabes cuál es la postura de la cruz de Cristo, no? Ahí donde estaba el Señor, por causa de tu pecado, por causa de mi pecado, padeciendo lo que tú y yo merecíamos. Me impresionó mucho la enseñanza del hermano Juan Reina, desde el punto de vista de su trabajo como pastor de ovejas, y nos da un detalle en torno al nacimiento de Cristo, y que para muchos de nosotros la Navidad son fiestas, son comida, bebidas, convivencia. No es malo, pero nos olvidamos del principal objetivo de la Navidad. Y decía el hermano, el lugar en el que el Señor nació es establo, huele mal, pululan las moscas, las infecciones, no es algo grato, decía el hermano. Y nos narró la historia desde un punto de vista más práctico del campo, como debe de ser. Hermanos, pero el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La pregunta es, ¿vive Cristo en ti, hermano? Porque si Cristo vive en ti, tendremos que dar evidencias. Si Cristo vive en nosotros,
Tiene que haber evidencias. No, yo no soy el juez, porque nadie tiene que ponerse en una postura de juez y decir, tú eres salvo, tú no eres salvo. No nos toca, no nos corresponde. Esa es la función del Espíritu Santo. Pero sí tenemos parámetros. Cuando el Señor nos dice, por los frutos los has de conocer. Eso sí dice el Señor. Porque va a haber falsos hermanos, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos predicadores. Sí los hay. Y solamente el Señor me dice, ten cuidado, porque con los tales, dígalo, porque lo dice, ni aun comáis. Tengamos cuidado. Sí, se pueden engañar unos a otros, podemos engañarnos unos a otros, pero a Dios no lo podemos engañar. Y las cosas del Señor son santas y son sagradas. Por eso el Señor nos dice que si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero tienes y tengo y tenemos que estar en Cristo para que viva Cristo en nosotros. Dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, tiempo presente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el Señor lo afirma y dice, cualquiera que quiera venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz. No los miércoles nada más, no los domingos nada más. Dice cada día y sígame. ¿Te das cuenta? De modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Para el Señor estar en Cristo, hermanos, cuando estamos en Cristo, ves las cosas nuevas. Amanece, hermano, y ves que es un nuevo día, amén. Ves que es una nueva oportunidad de corregir nuestras deficiencias. Es una nueva oportunidad de decirle al Señor, perdóname. Es una nueva oportunidad para que tú puedas perdonar a los demás, ¿o no? Digo, si estoy equivocado me bajo enseguida. Pero el Señor dijo que debemos de perdonarnos los unos a los otros. Porque si tú no perdonas a los demás, tampoco yo os perdonaré vuestras ofensas. Pero hay veces que el orgullo puede más. La soberbia puede más. La indiferencia puede más. Pero cada día que el Señor nos da es una oportunidad, hermanos, para ponernos a cuenta, para decirle, Señor, habla porque tu siervo oye, y ayúdame porque sin ti no puedo avanzar. Y que este año pueda yo tener nuevos bríos, fuerzas. El brío es esa comba que le dan a las camionetas de carga. Las camionetas de carga tienen unos soleras, unas placas como de un espesor de, no sé, de un espesor 20, calibre 20, 18 o 10 tal vez, gruesas, son gruesas, y son varias capas, porque esas camionetas cargan muchas cosas, pero con el tiempo, esas combas, esas cerchas, se van doblando por el peso, y tienen que sacarle el brío, llevarlas una por una y meterlas en una máquina que las vuelva a dar esa forma, esa comba, para que sostengan todavía más fuerza, hermanos. Y hay que pedirle al Señor nuevos bríos, porque muchos ya están cansados, hermanos. Dice aquí la palabra de Dios, hermanos, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Claro, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no solamente nos está diciendo, mira, esta es la forma, sino nos está diciendo, mira, así le tienes que hacer. Hermanos, nosotros tenemos una bendición muy grande en nuestras manos y es la palabra de Dios. Quiero decirte que nos ha faltado meditar en este libro. Quiero decirte que sin temor a equivocarme, los afanes de este siglo nos han quitado la atención de este libro que es la palabra de Dios. Este es el manual de instrucciones que Dios quiere para nuestra vida, y lejos de seguir las instrucciones estamos siguiendo otras cosas, y nuestro entendimiento se va añejando. Pero dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo? Agradable
y perfecta. Y podemos seguir en esta noche hablando del contexto de este capítulo, hermanos, hablándonos de cómo somos un cuerpo en Cristo, hablándonos de esos dones espirituales que tenemos y que podemos poner al servicio de Dios por conducto de la misma iglesia. Pero si quieres algo que pueda, tal vez si tú quieres tocar las fibras sensibles de tu corazón, nota el versículo 9: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Hermanos, la forma en que nuestro entendimiento se va renovando es por medio de la palabra de Dios, por medio de la dirección del Espíritu Santo, porque nos olvidamos de que quien mora en este cuerpo es el Espíritu Santo, hermanos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Las razones, porque habéis sido comprados por precio. Y luego dice, hermano, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Él. La guía del Espíritu Santo para que nuestro entendimiento se vaya renovando. Señor, estos pensamientos me agobian, estos pensamientos me aturden, estos pensamientos me están afectando en el crecimiento espiritual, están afectando a mi familia, me están afectando a mí. Y el Señor dice, pues tienes la palabra y la dirección del Espíritu Santo. Además de esto tenemos la iglesia local, hermanos, gracias al Señor, porque tenemos un lugar donde podemos congregarnos y donde podemos edificarnos mutuamente. Hay quienes ya no le dan importancia a la iglesia local, pobres de ellos, hermanos, pobres de ellos, porque ese entendimiento se va añejando cada vez más y van a pagar las consecuencias. No es amenaza, sencillamente separados de Dios nada podemos hacer. Y hay de aquellos que jueguen con las cosas del Señor. Hay quienes a lo bueno llaman malo. Hay quienes profesan alguna doctrina, lo que quieran, fuera de la voluntad de Dios. Dios se va a encargar. Hermanos, el amor sea sin fingimiento. Nos amamos como el Señor quiere. Aborrecer lo malo, que te dé asco las cosas malas que el mundo ofrece, y tú sabes lo que el mundo ofrece. Aborrécelo, que te cause náuseas, que quieras vomitar. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Job 28, he aquí que el temor del Señor, ¿qué más, hermanos? Es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Y tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer. Hermano, para renovar nuestro entendimiento tenemos que ahondar en la palabra de Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que congregarnos, hermanos. Y por último, tenemos que ejemplificarlo, evidenciarlo, mejor dicho. ¿Cómo? Por medio del servicio a nuestro Dios. ¿De qué forma le estamos sirviendo al Señor? ¿Sabes que viene un año importante? ¿De qué manera le vamos a servir a Él? Quiero decirte, hermano, que lo que hacemos en la iglesia no es para el pastor, es para el Señor. Y lo vamos a hacer con gozo. Si lo vamos a hacerlo con gozo, no a fuerzas, no quejándonos, sino con gozo, porque Él lo merece. Amén. ¿Cómo está tu entendimiento en esta noche? Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por este día que ha transcurrido, Señor. Gracias, Señor, porque no nos hemos quedado sin alimento. Gracias porque nos das la oportunidad de vivir. Gracias porque nos das recursos. Gracias porque has bendecido a nuestra esposa, nuestros esposos, nuestras hijas, nuestros hijos. Gracias porque has sido bueno con esta tu iglesia, es tuya, te pertenece, tú la ganaste. Gracias porque nos das la oportunidad de incursionar en los diferentes ministerios para servirte a ti, Señor, porque tú lo mereces. Gracias porque no nos das el castigo que realmente merecemos por nuestras malas conductas, Señor. Pero tu misericordia está con nosotros. Y lejos de hacer eso, Padre, nos bendices, dándonos las cosas por gracia. Y por eso te pedimos, Señor, que en esta noche rompas esos pensamientos añejos,
y los hagas de aquí en adelante nuevos, porque tú tienes el poder. Hermanos, ¿cuántos le pedirán al Señor en esta noche que renueve su entendimiento? ¿Cuántos querrán decirle al Señor, ayúdame, Padre, porque estos pensamientos están torcidos? Amén, 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 amén. Es un compromiso con Él. Y yo le creo a Él. Yo creo que Él tiene todo poder para darme un nuevo entendimiento, para hacer que las cosas sean nuevas en Él cada mañana. ¿Quién más, hermanos? Amén, gracias a Dios, amén. Padre, amén. Ayúdanos, fortalécenos, Señor. Tuya es la honra y tuya es la gloria, Señor. Solo te pedimos que nos ayudes a seguir adelante, tomando firmemente tu palabra y aplicándola a nuestras vidas, pidiendo, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, que es Dios, rogándote, Señor, que nos dé las fuerzas para poder incursionar en un ministerio que te honre y te glorifique, Señor, porque podemos servirte y tú lo mereces. Te pido bendigas los corazones que están orando directo contigo y esas situaciones difíciles que tú las puedas corregir. Gracias, Señor, porque si es tu voluntad, el día de mañana nuestros ojos pueden ser abiertos y tenemos la nueva oportunidad de seguir adelante. Nos ponemos en tus manos y todo lo pedimos, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.